Nuevamente, buen día, iglesia. Que Dios siempre me los bendiga a todos. La palabra dice que debemos escribir la visión. Y el anterior domingo habíamos acabado las cartas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Si alguien quiere escuchar, supongo que los tres ya están en YouTube, ¿no? O por lo menos ponemos ya siempre se les manda el audio para que usted pueda volver a escuchar si así lo quiere. Ya el lunes decía, la verdad no tenía cuál era la carta, qué carta voy a enseñar. Y como digo, a veces pensando un poquito no más allá en mi mente, o sea, en la visión, o sea, en lo que voy a hacer más adelante. Usted sabe que la iglesia Camino a Sion es el lugar donde habita Dios, su morada donde habita Dios. Y la iglesia Camino a Sion pues está siendo construida ahorita, aunque usted no crea, ¿sí? Un poco más grande que este espacio. Y Dios es fiel. Yo siempre he dicho, Dios es fiel. Aunque a veces nosotros seamos infieles, Él es fiel, mientras tú obedezcas en su palabra. Y hablábamos con mi esposa, mira cómo Dios nos da ese privilegio de edificar post pandemia, ¿quién diría? Y ya de aquí a 3 meses en realidad, ya exactamente, o 2, si así cumple su palabra, el que está construyendo, pues ya estaremos allá. Y dentro de yo pensar un poco más adelante, si Dios me da vida, obviamente uno no sabe, yo decía, ¿qué carta voy a enseñar allá? ¿O cuál va a ser la primera carta que voy a enseñar? Y decía, viendo un poquito la mentalidad también de las personas, ¿no? Decía, a ellos les encantan las revelaciones, ¿no? Especialmente en estos tiempos. Allá voy a empezar y voy a poner ahí mi pizarra afuera, una invitación a todo el valle de ahí donde yo pueda, y voy a enseñar allá Apocalipsis, versículo tras versículo, como dije. Pero mientras tanto aquí estamos, todavía muchos de ustedes siguen acá, aunque muchos se han ido, y pensando qué libro voy a escoger en base a todo lo que hemos pasado el año pasado, el 2022, ¿sí? Prácticamente hemos sido golpeados, podríamos decir, la iglesia ha sido golpeada, muchos se han ido. Les hubiera avisado por qué se han ido, pero hasta ahora no sé por qué. Solamente creo que ha predominado, lo único que sé es que ha predominado un gato ahí, pero que en realidad no sé por qué situación tendrá. Y hay algunos que se han ido porque, bueno, tenían que irse, por ejemplo, el caso de Melvi, ¿sí? Según él, se ha ido a Santa Cruz con toda su familia, por lo menos eso entiendo, que tenían que prepararse, han dejado en Anticrético sus casas, etcétera, etcétera. Entonces han tenido que emigrar, podríamos decir, para ver nuevos rumbos, nuevas cosas. No entiendo si será verdad, no será verdad. Bueno, eso será ya entre ella, ¿no? Pero bueno, por lo menos eso es lo que pasa. De muchos de los que se han ido, no sé, la verdad no sé, les hubiera dicho, se ha ido por esto o por esta razón, pero no sé, ¿y qué les podría haber dicho? O sea, nadie me ha dado una buena razón por aquello. Pero siempre he descansado en la soberanía del Señor. Eso ya he aprendido a través de los años. Entonces, un poquito buscando, viendo lo que pasó y lo que va a venir, entonces dije, voy a empezar, quizás no libros muy largos, para que usted pueda tener la oportunidad de tener o acabar el libro, y además ser una antesala a lo que va a venir. Dios, Dios, en la soberanía de Dios, yo como hombres pienso, ¿sí? Me proyecto, no es malo proyectarse. Entonces había hablado en función a todo lo que ha pasado y todo aquello, pues hemos empezado y dije, bueno, vamos a dar las 3 cartas, si así terminamos en estos meses, que son las cartas del apóstol Juan, ¿sí? ¿Por qué? Quizá a veces, porque trato de entrar en el pensamiento de muchos hermanos de la iglesia misma, y a veces veo muchas veces, no solo en esta iglesia, veo en muchas de las iglesias, ¿sí? Que a veces están viviendo una mentira, viven en su vida, ¿ya? A veces nosotros mismos, a veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que quizá, como cantábamos la canción, a veces pensamos o nos engañamos que realmente somos salvos, o sea, la salvación realmente está en nosotros.
y a veces tomamos decisiones en función a nuestro corazón, a lo que sentimos. Y la Biblia dice, ¿no? Engañoso es el corazón, ¿sí? O sea, nunca debes tomar una decisión, ¿sí? En función a lo que siente tu corazón, tus emociones. Tienes siempre que buscar la palabra del Señor para tomar una decisión, porque el corazón del hombre es engañoso, y así lo dice Jeremías, ¿no? Entonces, y a veces necesitamos realmente saber con certidumbre si realmente somos cristianos. Porque a veces con nuestro actuar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de enfrentar esta vida, pareciera que no lo somos, porque pareciera que realmente no hemos entendido lo que es ser salvo. Pareciera eso. El apóstol Juan, en estas 3 cartas, pero en la primera que nos voy a centrar, aunque no está su nombre como el que ha escrito el Evangelio de Juan, pero todos atribuyen que él ha escrito el Evangelio de Juan, ¿sí? Ya desde los padres de la iglesia, aún por las similitudes que hay dentro de los textos del Evangelio de Juan con Primera de Juan. Entonces, ahí siempre él está buscando propósitos para hablar a los creyentes, ¿sí? No se sabe qué creyentes, no se especifica, por ejemplo, como especifica a la iglesia de Éfeso o a la iglesia de los de Tesalónica, ¿sí? Pero entendemos que Juan está hablando a los creyentes, aquellos que le van a oír, ¿sí? Y recordemos que Juan, el apóstol Juan, era el último de los apóstoles que vivió, ¿no? Ya viejito él está escribiendo estas 3 cartas, o sea, primera, segunda, tercera de Juan, o sea, incluyendo el Evangelio, y la última carta que escribió, tú sabes que es Apocalipsis, ¿no es cierto? Pero ya anciano, por eso en sus palabras que vamos a oír mientras estudiamos, siempre está hijitos, ¿no? Hijitos, ¿sí? Ese hombre que era, a un principio de joven, Jesús lo llamó hijo del trueno, imagínate el carácter que tenía él y su hermano Jacobo, ¿no? ¿Sí? Ellos querían destruir a los samaritanos que no los habían atendido bien, ¿no? Señor, mandaremos fuego para que los destruyan. Pero miran cómo el Señor transforma su vida. El Evangelio transforma su vida, ¿sí? Al punto de que al final lo llaman, como bien dice, el apóstol del amor, ¿sí? Y también lo llaman el apóstol de la verdad. Porque para Juan, o era blanco o era negro, no había medias tintas, ¿sí? Así amoroso como era, pero era pues recto, podríamos decir, en confrontar la verdad. Y tú sabes que en todas las cartas de Pablo escribe, siempre está de por medio advertir sobre quiénes, sobre los falsos maestros, que lo ha habido desde el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas en Hechos 20 cuando Pablo dice a los ancianos, sí, porque de entre vosotros saldrán, ¿qué cosa? Lobos, ¿no? Rapaces. Y años después, pues se manifestó mucho más. Hubieron falsos maestros, ¿sí? Se manifestó, estaba la iglesia de Éfeso ahí involucrada, Timoteo, y después de todo aquello, quien empieza a cuidar a la iglesia en Asia Menor, ¿sí? La iglesia en Éfeso, pues es Juan. Por eso Juan escribe en Apocalipsis las 7 cartas a las 7 iglesias que están alrededor de Asia Menor, o sea, en Éfeso, ¿sí? Y ahí a 5 les dice, ¿no?, lo que realmente son, ¿no es cierto? Y a 2 que no les recrimina y más bien exalta, a Filadelfia y a Esmirna, si no me equivoco, ¿sí? Exalta todo aquello, y esta carta que está escrita, entonces Juan tiene muchos propósitos para que los que oyeren esta carta, ¿sí?, sepan. O sea, ¿cuál debe ser el resultado de, por ejemplo, en este tiempo a ti, cuál debería ser el resultado después de estudiar esta carta? Después de estudiar esta carta, ¿qué debería en ti nacer o conocer? ¿Sí? Porque no es estudiar por estudiar, ¿sí? No es estudiar por estudiar. Tú tienes que realmente sacar a tu vida cuál es el resultado de lo que estás estudiando, qué quiere Dios para tu vida. ¿Me entiendes? Eso es lo mismo. Lo hizo en los tiempos que Juan estaba escribiendo esta carta, ya más o menos en los años 90, 95, no se sabe exactamente el tiempo, pero ya Juan ya está anciano. Entonces, él escribe porque tiene propósitos para que los oyentes, ¿sí?,
después entiendan por qué se les está diciendo esta carta. Cuando tú estudies, porque me gusta también que tú aprendas, porque no siempre uno va a estar, ¿no es cierto? Cuando tú leas un libro, ¿sí? Cualquiera sea la carta que tú estudies, siempre trata de, a veces otros tienen miedo de subrayar su Biblia, ¿no es cierto? Mi Biblia parece ya no sé ni qué color ya usar. Pero trata siempre de, por ejemplo, una de las cosas, herramientas, para ver cuál es el propósito de la carta por la cual se está escribiendo, trata de subrayar para qué. Esa palabra para qué es un propósito en la Biblia, ¿no es cierto? Y también hay palabras por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me amó? Porque de tal, ¿no? Pero en este caso, para ver cuál es el propósito de una carta, cuando tú leas, trata de subrayar el para qué, ¿sí? Entonces, ¿para qué vamos a estudiar este Biblio? Solo hoy va a ser la introducción, no vamos a entrar, quizá entremos un poquito al prólogo del libro, que son los versículos del 1 al 4, pero cuando entramos, vamos a entrar a esta primera carta, a la primera epístola, por llamarlo así, de Juan, ¿sí? Tú vas a encontrar ¿para qué? Yo tuve que leer varias veces para encontrar esta palabrita ¿para qué? Y una de las primeras que se menciona, por ejemplo, está en el versículo 3 de primera de Juan. ¿Ok? Vamos a manejar un poquito la primera carta de Juan. ¿Estamos? Muy bien. Dice, ya vamos a después, cuando ya empecemos a desarrollar el libro, vamos a hablar un poco del contexto, ¿no? Cómo se está viviendo en ese lugar, en ese momento, por qué escribe Juan esta carta, ¿sí? De acuerdo al contexto, usted va a entender si realmente no se pierde ninguna de las clases. El versículo 3 dice, por ejemplo, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, y esta palabrita, ¿para qué? Es tu primera que puedes subrayar, ¿no es cierto? ¿Para qué estudiamos este libro? ¿Por qué vamos a estudiar este libro? ¿O qué resultado debería tener en mi vida este libro? Para que también vosotros tengáis, ¿qué cosa? Comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, te dice que el resultado de esta enseñanza va a ser para que tú realmente entiendas que nosotros a través de la verdad vamos a tener comunión. Hay una verdad en nosotros, por cierto, usted cuando viene a esta iglesia, y lo digo así, ¿sí? Es un privilegio conocer la verdad, porque no en todo lugar hablan la verdad. Es un privilegio, y esa verdad, ¿sí? Hace que nosotros al final del estudio vamos a entender que esa verdad debe en nosotros, ¿qué cosa? Como resultado debe generar comunión entre nosotros con Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Entonces en ti va a haber, en tu corazón va a decir, caramba, al final de la carta tú vas a decir, yo soy creyente, no por mis méritos, no por obras, sino por la gracia de Dios, por lo que Cristo ha hecho, ¿sí? Y tengo comunión ¿con quién? Con el Padre, con el Hijo, pero también tengo que tener comunión con mis hermanos, y ahí va a manifestar el amor. Y ahí vamos a ver más adelante, realmente si tú eres creyente, si realmente eres creyente, y en todas las cartas siempre te muestra evidencias, porque esta es una de las cartas que muestra bastante evidencia, ¿sí? Si realmente eres hermano, ¿sí? Vas a manifestar ¿qué cosa? Amor. Comunión, ¿te das cuenta? Y eso más adelante va a explicar en los otros capítulos, ¿no es cierto? Cuando dice, ¿no? Si tú dices que amas a tu hermano y le ves tener necesidad y tú no haces nada, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios mora en ti? Estoy parafraseando, ¿no es cierto? Por tanto, o sea, si no hay ese amor, esa comunión en ti con tus hermanos, ¿sí? Examina si realmente eres creyente. ¿Me entiendes? Entonces hay un propósito por el cual vamos a estudiar esta carta, y un segundo propósito, por ejemplo, tú ves en el versículo 4, dice, estas cosas escribimos, ¿para qué? Subraya esa palabra de una vez, para así ya no leas quizá. ¿Para qué? ¿Para qué está escribiendo Juan esta epístola? Para que vuestro gozo sea cumplido. Y más adelante vamos a desarrollar, ¿sí?
que aquí el resultado de estudiar esta palabra te va a enseñar a que tu gozo tiene que estar siempre, no importando la situación o la circunstancia que estás pasando. Porque el verdadero cristiano tiene ¿qué cosa? El gozo del Señor. Amén. Estés en situaciones adversas o difíciles, ¿no es cierto? El gozo, que es muy diferente a la alegría, ¿no? O el gozo del mundo que el gozo de Dios, porque el gozo en el Señor, el gozo bíblico no depende de las circunstancias. En cambio, el gozo del mundo depende de las circunstancias, ¿no es cierto? Cuando recibes un dinero, un sueldo, algo que nace tu gozo, ¿no? Alegría, ¿no? Está en base a ¿qué? A una acción. Pero en el Señor el gozo ya viene a ser, ¿sí?, un don que Dios nos da. No importando que nos vaya a veces, como decimos, ¿no?, terriblemente, a veces nos pasan situaciones. Pero vas a entender tú que como tienes comunión con Dios, con el Padre, o sea, con el Hijo y con los hermanos, ¿sí?, el gozo va a tener que rebosar de ti. Vuelvo a repetir, no importando las circunstancias. Entonces, estas cartas los escribo a vosotros, ¿sí?, para que tu gozo sea cumplido. Es difícil, yo digo mismo, es difícil estar gozoso en situaciones duras, cuando se nos presenta. Muy bien, pero si tú vas más allá, ¿sí?, tengo otro subrayado por más adelante, en el versículo, lo he subrayado con este, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 19, dice, es el versículo que a veces estamos siempre leyendo, que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿sí? Se manifestasen que no todos son. Entonces la Biblia, Juan me dice, a veces mucho digo Pablo, porque he estudiado tantos libros de Pablo que les he dado, ¿sí? Juan está enseñando a la iglesia, ¿sí?, que hay muchos dentro de la iglesia, más adelante vamos a explicar con mayor amplitud, que hay muchos falsos maestros que están arrastrando a muchos de la iglesia con sus herejías, con su falsa doctrina, ¿ok? Están arrastrando a muchos. Y Juan les está diciendo a la iglesia, esto tiene que pasar, les está diciendo. ¿Para qué? Para que se manifieste que no todos son de nosotros, ¿sí? No todos. Ahora, en ese tiempo había muchos falsos maestros, y a esos falsos maestros muchos también les seguían. Y esos que les seguían, ¿qué hacían? También dividían la iglesia. O sea, no solo los falsos maestros. Muchas veces aquel que ha seguido a un falso maestro o una falsa doctrina, ¿sí?, una herejía, muchas veces no van a querer que tú te quedes, por decirte aquí, y va a utilizar las enseñanzas heréticas de aquellos, ¿para qué? Para tratar de salir. Pero si realmente eres uno que realmente estás abrazando la verdad, porque también va a hablar aquí el apóstol de la verdad, que es Juan, ¿sí?, vas a permanecer. No vas a dejar que te arrastren con esas sutilezas, esas filosofías, lo que llama aquí Juan. Más adelante vamos a estudiar el dualismo filosófico, ¿sí? En realidad ahí está naciendo el gnosticismo, y el gnosticismo ya se está enraizando en este tiempo, cuando Juan está escribiendo, que ya están enseñando otras cosas que no van conforme a las Escrituras, al punto de decir, por decirte un ejemplo, está diciendo, Cristo Dios no se hizo hombre, porque un Dios no puede habitar en un cuerpo, porque para ellos el cuerpo era malo, ¿me entiendes? Y debe ser como un fantasma, para que tú entiendas, como un espíritu, ¿sí? Que Cristo, ¿sí?, el espíritu de Cristo descendió cuando Cristo fue bautizado, y antes de ser crucificado, pues volvió a salir. Y entonces Juan tiene que refutar todas esas enseñanzas, y Juan les va a decir en los primeros versículos, por ejemplo, un momentito, yo he visto a Cristo. No solo he visto, he oído hablar a Cristo.
oí las parábolas, oí las enseñanzas. Es más, si tú no me creen y no me creen que Jesús es real, histórico, el verbo de vida, ¿sí? No solo lo he oído, no solo le he visto como los otros, porque dice, le hemos visto, ¿sí? También lo he palpado, ¿sí? He llegado a palpar, y él no es un fantasma, no es algo místico, no es como un espíritu que parece, porque tenían esas herejías que estaban hablando. Entonces Juan tiene que rebatir. Todo eso vamos a ir aprendiendo más adelante, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces hay propósito por la cual tenemos que estudiar. Por eso dice, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Entiendas tú que la soberanía de Dios es la que determina, ¿sí? Y esto tiene que suceder, dice. Muchas veces esto va a suceder. Así que ustedes sigan firmes, sean firmes hasta el final, porque más adelante, por ejemplo, en el 2b, ahí mismo en el 2b, en el 2 dice, en el 2:28, fíjate lo que dice. Y ahora, hijitos, dice, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Sí? Usted entiende, el Señor un día se va a manifestar. Ya se manifestó, Dios se hizo hombre, ¿no es cierto? ¿Sí? Y nosotros en esta era, ¿qué estamos esperando? La segunda venida del Señor. ¿Sí? Y esperemos que en ese día nosotros no nos avergoncemos. Más bien gozamos ante el Señor. ¿Ok? Gozamos ante el Señor. Entonces, y más adelante, o sea, de los propósitos, de los que he podido encontrar, hay muchos más propósitos. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, que dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Recuerda, para es un propósito. ¿Para qué? ¿Sí? Seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Usted va a entender en esta clase de Primera de Juan, ¿sí? Usted va a tener la certeza de por qué es hijo de Dios. Y si no, ¿sí? Dios nos llama ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Sí? Porque eso va a explicar en los primeros versículos, y va a decir que en los primeros versículos el que realmente tiene la verdad de Dios, o sea, el que realmente conoce al verbo de la vida, o entiende a Jesús, que es el verbo, ¿sí? Va a enseñar el verdadero evangelio. No va a enseñar otras cosas, porque Él es inmutable y su palabra también. ¿Ok? Entonces, hay varios propósitos, de las cuales algunas te estoy dando. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 9, ¿qué dice? Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por Él. ¿Sí? Hermanos, nosotros tenemos vida eterna. O sea, vamos a morir aquí en esta tierra, pero entendemos que más allá hay, ¿qué cosa? Vida eterna, ¿no es cierto? Está determinado que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo ha sido condenado. ¿Entiende usted? Y la Biblia te va a decir, en esta carta, te dice, tú tienes vida eterna. No muerte eterna. Tú tienes vida eterna. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo en tu corazón. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿será que Cristo realmente existió? ¿Que Jesús existió? Pues dicen que era un hombre, un profeta, alguien, ¿no? Y Juan les va a decir, oye, yo lo he visto, le he oído, le he palpado, no solo le he palpado, he contemplado todo lo que él ha enseñado. Oye, qué privilegio haber conocido a Jesús, ¿no? O sea, uno diría, si ahorita se pareciera a Jesús, yo creo que me tumbo al suelo y me pongo, y me avergüenzo, ¿no? Por la santidad que se presenta, o me pongo a llorar, no sé. Pero imagínate el privilegio que tuvieron algunos en ese tiempo, de conocerlo al mismísimo Señor, y andar con Él 3 años y medio más o menos, conocer lo que les dijo, cosas que Él les dijo a los apóstoles así hasta en privado,
Y es más, Juan era uno de aquellos que tenían como mucho más, más comunión, no más comunión, sino que era como una de las tres columnas, ¿no ve? Jacobo, Juan, o sea, hermanos los dos, y Pedro, ¿no es cierto? Que les acompañaba y les llamaba a los tres y les decía, vamos, síganme, ¿no? Y los están ahí durmiendo, ahí viene la transfiguración, ellos ven todo aquello, o sea, qué onza, ¿me entiendes? Qué onza. Ahora, Juan y Jacobo, que eran hermanos, eran primeros discípulos de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Pero ya después siguieron a Jesús, etcétera. Entonces, pero hay un privilegio, ¿sí? Demasiado alto como para Juan. Ahora, dice, yo estaba. Pero hay unos maestros que dicen que Cristo era como un espíritu, un fantasma, o solo el espíritu ha tomado al hombre, pero no era, ¿cómo un Dios se puede hacer hombre? No, y dicen, no, Él es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Estoy parafraseando en otras palabras. Entonces, ahí en el capítulo 9 dice, para que vivamos por Él. Y esa es la pregunta que más adelante vamos a hacer. ¿Realmente vives para el Señor? ¿Realmente vives para Él? O sea, a veces no queremos entender aquello, ¿no es cierto? También hay otro propósito, ¿no? Y uno de los propósitos que nos dice, tienen que vivir en santidad. Dice el versículo 13 del capítulo 5, fíjate lo que dice. Estas cosas os escribo, ¿qué cosas? Ya estamos llegando a la conclusión, ¿no ve? En el capítulo 5. Estas cosas os escribo a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué escribe estas cosas, Juan? ¿Por qué me estás escribiendo? Para que sepáis que tenéis, ¿qué cosa? Vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y te está diciendo, para que tú sepas que tienes, ¿qué cosa? Vida eterna, para que sepas que tienes vida eterna. Amén. ¿Amén o no? Amén. Me olvidé de una que es importante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Ves? Primera de Juan, capítulo, ahorita, sí, se me borró el porque está con escocha ahí. Hijitos míos, dice, fíjate, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. ¿Por qué nos has escrito esto, Juan? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, no hay nadie perfecto, ¿no veo? No. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Quizás resumiendo de todos estos propósitos, el Señor quiere, ¿sí?, que nosotros tengamos como resultado a través de esta enseñanza, que tengamos gozo. ¿Sí? Gozo. Deja de estar con tu cara agria. Aquí te va a decir, con que tengas al Hijo de Dios, ¿sí?, que tengas comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. En este caso aquí le menciona más con el Verbo, porque si te vas al capítulo 5, versículo 7, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Sí? Ahí está la Trinidad. En la Biblia no vas a encontrar la palabra Trinidad. Y estos tres son uno, pero aquí se relaciona como el Verbo. ¿Sí? Y en el versículo 1 vas a encontrar que aquí le identifican a Cristo como el Verbo de la vida. ¿Ok? Entonces, en síntesis, estas cosas os escribo, ¿sí?, con tres propósitos que deben ser parte, resultado en tu vida después de estudiar, para que tú entiendas que tienes que tener gozo. No importando la situación, las circunstancias, el gozo del Señor tiene que ser tu fortaleza, como dice la Biblia. Tienes que tener gozo. Y también pide, estas cosas os escribo para que vivan en santidad. Por eso dice, para que no pequéis. ¿Ok? Para que vivan en santidad. Y por último, por si uno se cae con su cara, dice, pero pucha, cada vez el pastor me hace
en vez de darme seguridad de que soy salvo, más bien me pone inseguridad. No, ese no es el propósito de Juan. El propósito de Juan es para que tú disfrutes, entiendas de la seguridad de la salvación. ¿Sí? Que disfrutes y digas, yo soy salvo, no soy perfecto. Porque dice Juan, si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice en este evangelio? Mentiroso somos y la verdad no está en nosotros. Pero dice la Biblia más adelante, el que practica, o sea, el que en su vida siempre, todos los días, no, o sea, yo puedo hacer lo que sea, al final puedo vivir como sea, soy salvo por la gracia de Dios. No. Esa palabra practicar vamos a descifrar más adelante. ¿Sí? Uno puede pecar, se puede equivocar, puede pecar. ¿Sí? Pero si tu cotidiano vivir estás no importando y empiezas a vivir una vida como si realmente no hubieras conocido al Señor, no hubieras conocido el Evangelio, bueno, hay que examinar. ¿Por qué? Porque este primer libro, habla mucho de evidencias, habla mucho sobre evidencias que nos muestra en este libro, para que nosotros podamos examinarnos, ¿sí? Aquí te va a hablar mucho de lo que son, si realmente hay una evidencia, si realmente hay una comunión verdadera, que es una evidencia de que realmente eres cristiano. Realmente, si tú manifiestas obediencia, ¿sí? ¿A qué? A los mandatos del Señor. Entonces, eso es una evidencia de que realmente eres cristiano. No te estás mintiendo a ti mismo. Por eso dice, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Juan, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Y ahí en la primera carta de Juan, no en el Evangelio, está hablando siempre de manifestar, ¿qué cosa? Obediencia, porque es una prueba moral, que es la obediencia. La obediencia. Si realmente tú dices que eres cristiano, ¿sí?, y ves a tu hermano tener necesidad, ¿no? O sea, el amor de Dios no está en vosotros. Entonces, en esta carta hay como 3 filtros más principales, hay muchos, pero hay 3. La obediencia va a determinar si realmente eres cristiano. Y cuando hablo de obediencia, estoy hablando a todo lo que el Señor te dice en tu palabra. Eres obediente a la iglesia, a las cosas de la iglesia, a su servicio, al Señor, a sus principios, a sus preceptos, a sus estatutos, a sus mandamientos. Y tenemos que llegar al punto de que nuestra vida tiene que ser obedecer al Señor. Ahora, ¿vas a fallar? Sí, ¿me entiendes? Pero la obediencia es una de las características si realmente eres cristiano. Otro filtro que vamos a estudiar, ¿no?, que nos va a mostrar realmente si somos creyentes, es, por ejemplo, el amor. Y eso lo podemos llamar una prueba social, ¿no?, que es la prueba del amor fraternal. Si realmente se aman entre ustedes, ¿cuántas veces dicen en su palabra? Varias veces dice. Si ustedes realmente se aman, todo el capítulo 3 vamos a hablar en esto, ¿sí? El versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué cosa? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Siempre entonces el amor es una de las características de un verdadero creyente.
Y cuando hablamos del amor, obviamente hablamos primero, sacando de toda la Biblia, el amor a Dios primero. ¿Sí? Y los resume el amor al prójimo. Pero va más allá la Biblia y nos dice, usted también no solo debe amar a Dios, no solo debe amar al prójimo. El prójimo significa en la Biblia diferente, alguien diferente. Sino también usted tiene que amar ¿a quién? A sus enemigos. ¿Sí? Sus enemigos. Entonces, el amor también viene a ser uno de los temas, la obediencia, el amor, y otro que es un tema central en esta primera carta de Juan, es la verdad. Es una prueba doctrinal que es la prueba de la verdad. Realmente si estamos andando en la verdad y no estamos andando en el error. Y por eso es un privilegio. Henry Tolopilo dice, o sea, cuando escucho yo a Henry Tolopilo, a veces tengo que escuchar, él dice, esta iglesia, ¿cómo es? A veces en inglés no puedo, Grace Community, ¿no? ¿Sí? Tiene un privilegio que no todos tienen. Él habla esto. Y tienen el privilegio de escuchar la verdad. La verdad. Muchos rechazan la verdad porque quieren ir a otro lado donde se enseña el error. Gracias a Dios, y él habla, ¿no? Da el testimonio, ¿sí? Que en esta iglesia enseñamos la verdad. Y es un privilegio aprender la verdad. Entonces, en esta carta, vuelvo a repetir, estoy más siendo introductivo, ¿sí? Vamos a ver muchas evidencias, desde incluso de que si realmente Cristo era Dios, que Él se hizo hombre, porque había muchos que estaban enseñando, muchos anticristos están enseñando de que Dios no se hizo carne, y Juan va a refutar aquello, ¿sí? Les va a decir aquello, a esos herejes les va a refutar. Realmente cuando uno estudia todas las Biblias, siempre de por medio hay falsos maestros, herejes. Y más allá de que haya herejes y todo aquello, también el contexto en ese tiempo era pues no tan diferente al que vivimos. Quizá diferente en el sentido, por ejemplo, que en Éfeso, pues recuerden, ¿no? Ahí está en Éfeso, porque a Juan lo identifican que está en Éfeso, ¿sí? Está controlando algunas iglesias de alrededor, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, el politeísmo, o sea, el politeísmo en creer en varios dioses era pues, era parte, podríamos decir así, de su cultura, ¿no? Ahí estaban Asclepio, Atenea, Zeus, Dionisio, que es Baco, estaban ahí Cibeles, el dios Apolo, Artemisa. ¿Te acuerdas que en Éfeso había una de las iglesias más grandes, considerada incluso una de las séptimas maravillas, ¿no? O sea, imagínate en ese contexto, en ese tiempo. Nos trasladamos a ese tiempo y no solo estos dioses que he mencionado, aún se le tomaba al emperador romano como si fuera un dios, ¿no es cierto? Ahí había un dios. Habían cultos, pero de adoración, mucho paganismo, muchos falsos maestros, y no solo falsos maestros, muchos seguidores de esos falsos maestros, de los cuales Juan está hablando en ese capítulo 2, versículo 19, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, o sea, muchos que siguieron a estos falsos maestros, a su doctrina errada, ¿sí? Había mucha mundanalidad, ¿sí? Mucha falsa doctrina, pero ¿saben qué también había? Habían iglesias cristianas verdaderas. ¿Sí? Había iglesias cristianas verdaderas. Una de ellas es Esmirna y Filadelfia, de las cuales el apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Porque habían otras iglesias que estaban tremendamente contaminadas. Ahí estaban Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, la Odisea, ¿no es cierto? Cada uno con sus características, pero el Señor siempre está mandando ¿a qué? Al arrepentimiento. Ahora, esta carta, vuelvo a repetirte, es introductoria, ¿sí? No dice en esta carta, como dice por ejemplo en las cartas de Pablo, en algunas yo, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, no se identifica a sí mismo Juan. Y vuelvo a repetir, pero su contexto, su literatura, todas las palabras que usa, la similitud que tiene con el Evangelio de Juan,
¿ok? Identifican que el escritor de esta carta, él es el apóstol Juan, ¿sí? Juan, él es el que, y no hay alguien que pueda debatir aquello, pero entendemos que el que ha escrito es el apóstol Juan. Muy bien. Ahora, dentro de ese contexto, un politeísta y todo aquello, también había una corriente filosófica, o sea, había lo que en el siglo segundo ya realmente se estableció lo que es el gnosticismo, ¿sí? Gnosticismo, bien hablado, ¿no es cierto? Ahí estaba empezando. Y estos realmente eran un grupo de falsos maestros, herejes que lo llama Juan, el apóstol Juan, que estaban enseñando herejías, falsas doctrinas, y esto era una mezcla, podríamos decir, de varios sistemas de pensamiento, pagano, judío, casi cristiano. Estos enseñaban, por ejemplo, que la materia era intrínsecamente mala y que el espíritu era bueno. A esto se llamaba el dualismo filosófico. O sea, ¿qué es eso? Para que tú me entiendas. Habían dos formas básicas de pensamiento. Uno eran los docetistas, que en el griego significa aparecer. Enseñaban que el cuerpo de Jesús no era real ni físico, sino que solamente parecía serlo. ¿Te das cuenta? No era real, sino parecía. Para ellos era como si fuera un fantasma, podríamos decir así. Por eso es que el apóstol Juan le dice, no, mis ojos le han visto. No solo le han visto, le he oído. Ya, si puede ser que un fantasma, ¿no? Algo místico esté ahí, puedes ver y puedes oír. Pero tocar, no es cierto? Lo han tocado. O sea, y no solo yo, ¿no? Tomás, ¿te acuerdas? Sí, me Tomás. O sea, me estás viendo como si fuera un fantasma aquí, ¿no ve? Ven, toma tu mano, sí, pon, ¿no? Pon en mi costado, y, Dios mío, Señor mío, eres real, ¿no? O sea, después de su muerte, en su resucitación. Y algunos otros que enseñaban que el Espíritu de Cristo descendió sobre Jesús, hombre en su bautismo, pero que salió de él antes de su crucifixión. Y Juan va a refutar todo aquello. Más adelante vas a entender mejor. Tal vez ahorita te estoy bombardeando con algunas situaciones. Muy bien. Entonces el apóstol del amor, sí, que no siempre fue Juan amoroso, ¿sí? Es terrible a veces Juan. A Juan lo vemos ahí, ¿no? En la imagen ahí de la cena del Señor ahí, ¿no? Recostado en su pecho, ¿no? Tierno, no siempre era así. Juan a un principio es más, él quería estar a la izquierda de Jesús y su hermano Jacobo a la derecha. ¿Te acuerdas de su mamá, Señor? Sí, que mis dos hijos se sienten a la derecha, y el Señor le dice, estos que están discutiendo, le dice, no, el que quiera ser mayor entre vosotros debe ser el menor, ¿no es cierto? O sea, pero cómo es el Señor cambia a Juan, el apóstol, ¿no? Tú ya sabes algo te ubicas, ¿no? Del apóstol Juan, ya anciano, sí, llevado a la isla de Patmos, ¿no? Exiliado, no podían matar. La historia dice que lo metieron a una vasija con aceite caliente, no murió, ¿sí? Lo dejaron ahí desterrado. Realmente fue el último apóstol que estuvo, ¿sí? Todos ya murieron. Pablo murió, Pedro, Jacobos, o sea, murieron todos, pero fue el apóstol Juan, ¿sí? Que permaneció hasta el final, escribió Apocalipsis, ¿no es cierto? Y cesó las sagradas, al punto que dijo más adelante, nadie puede ya añadir nada. Se cesó el canon de la Biblia, ¿sí? Y aquel que quiera poner otra cosa o escribir otra cosa, ya no es parte de aquel. Muy bien, ¿qué tal si vamos a la primera de Juan? Quizá un pequeño, simplemente vamos a hablar el prólogo, por ejemplo, de este libro, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Y solo vamos a leer, porque no me va a dar tiempo a llegar, porque ahí vamos a ver
por ejemplo, 5 seguridades o certidumbres acerca de la persona y la obra de Cristo. Aquí vamos a hablar sobre el verbo de la vida. Eso se va a mencionar mucho, el verbo de la vida. ¿A quién se refiere el verbo? A Cristo, ¿sí? A Cristo, a la persona y a la obra de Jesucristo, como se proclama en el Evangelio. Y aquí vamos a ver cómo el verbo de la vida es inmutable, es histórico, es transmisible, es relacional y es gozoso. Solo leemos, ¿ok? Solo vamos a leer. Lo que era desde el principio, dice, lo que era desde el principio, o sea, está hablando aquí de la predicación del Evangelio, ha sido el mismo, no han cambiado. Aquí está hablando de la predicación del Evangelio. Lo que era desde el principio, dice, lo que hemos visto, ¿te estás fijando que está hablando en plural? Sí, lo que hemos visto, en relación a los otros apóstoles más, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante ¿a quién? Al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Jesús, ¿sí? Está hablando de la persona de Jesucristo, ¿sí? Y también de su proclamación del Evangelio. Por eso está utilizando el verbo. Y en el principio era Dios. Y Dios era, ¿no? En el principio. Entonces, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos, ¿qué cosa? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, ¿qué dice? Eso anunciamos. ¿Qué cosa están anunciando? El verdadero Evangelio. Lo que hemos oído y lo que hemos visto, eso anunciamos, el verdadero Evangelio, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, los que desde el principio, ¿qué era lo que escribían? El verdadero Evangelio. La predicación del Evangelio ha sido el mismo. Gracias a Dios, digo, ¿sí? Gracias a Dios, que ese Evangelio sigue siendo predicado, el verdadero Evangelio. Porque los que predican el verdadero Evangelio siempre han exigido ¿qué cosa? Fe y arrepentimiento. Eso era lo que predicaban. Cuando vino Jesús, ¿qué predicaba? Ven a mí y todas las cosas van a salirte bien. No. Siempre Jesús decía, desde que comenzó Jesús a predicar, por ejemplo en Mateo 4:17, a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Hechos 2:38, Pedro, ¿qué les dijo? ¿Qué haremos? Le preguntan, ¿te acuerdas? Arrepiéntanse y bautícese. Pablo también dijo en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, los que predican el verdadero Evangelio siempre han exigido dos cosas: fe, ¿en quién? En Jesucristo, y arrepentimiento. Esa debería ser la predicación. Desde el principio hasta ahora no debería cambiar. ¿Por qué? Porque el verbo de la vida es inmutable. El verbo, su palabra es inmutable, no debería cambiar. Debería predicarse eso una y otra vez en las iglesias. Porque los que predican el verdadero Evangelio siempre han declarado también algo, que el reino de Dios está a la mano. Por eso decía, por ejemplo, Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los que realmente predican el verdadero Evangelio, siempre, cuando digo siempre, es porque siempre, por eso es inmutable el verbo de la vida. Siempre debe ser aquello, o sea, han anunciado la disponibilidad de la misericordia y clemencia de perdón divino. Dios es misericordioso.
De este dan testimonio, dice Hechos 4:43, todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Los que predican el verdadero evangelio siempre han instado a los pecadores, ¿a qué? A reconciliarse con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y ahora, no solo aquello, ¿no? Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. O sea, el momento en que tú eres creyente, has recibido, te has puesto, como quien dice, te has reconciliado con Dios, te ha dicho también el Señor que ahora tú tienes que ser ese instrumento para reconciliar a otros con Dios a través de la verdad, a través de su palabra. Por eso dice en 2 de Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. Si a mí, o sea, si yo quiero ser un buen ministro, un buen maestro del Señor, lo que voy a enseñar y lo que voy a predicar tiene que estar a mí en qué cosa. El verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio exige, si yo soy un buen ministro del Señor, un maestro verdadero, voy a anunciar el evangelio, el cual está pidiéndoles a los que están oyendo, ¿qué cosa? Fe y arrepentimiento. ¿Sí? Decirles que el reino de Dios se ha acercado. Decirles que tienen que reconciliarse con Dios. Decirles que Cristo es el Redentor, aquel que puede pagar, podríamos decir así, tus pecados. Decirles, ¿no es cierto? Entonces, esa debería ser la labor de un verdadero maestro. Y no subir aquí al altar y decir, voy a cambiar tu vida, ¿sí? 10 pasos para que seas próspero en tu vida. Ahora, ojo, la palabra también, hay principios en Proverbios que me dice qué principios debo cumplir para que realmente Dios me prospere. No solo espiritualmente, sino también materialmente. ¿Te acuerdas? Ya te he enseñado aquello. No estoy diciendo que Dios quiere verte pobre, porque también eso sería ya ir a otra corriente filosófica, ¿no? Decir, Dios quiere siempre pobre, su palabra dice que debo ser pobre. No es tanto así. En la soberanía de Dios, o sea, Dios puede bendecirte. Es más, yo pido siempre a uno de que los bendiga. Claro, obviamente que usted no tenga el amor al dinero, ¿no? Y digas, pastor, ¿qué más se necesita, ¿no? Para hacer la obra, ¿no? Ya. Pido, pero bueno, el Dios está ahí. Dios está ahí, Dios es soberano, ¿ok? Dios no, tú vas a enseñar, no, Dios tienes que estar enfermo, no, la Biblia dice que yo puedo devorar por mi sanidad, en su soberanía, en su prerrogativa, Dios puede sanarme, ¿me entiendes? Dios puede sanarme, Dios puede sanarme. Ahora, los apóstoles escucharon a Jesús sobre tantas cosas. Ellos realmente vieron cuál era el poder que Cristo tenía sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre los demonios. ¿Te das cuenta? Y eso quieren testificar. Tienen que testificar todo aquello. Entonces, el verbo de vida de que se habla aquí, que vamos a hablar, ¿sí? Es inmutable. O sea, el verbo, la palabra, ¿sí? Escrita de Dios no debe variar. Siempre debes predicar. Obviamente puedes predicar, porque, como dice Pablo, no es de oído anunciarles todo el consejo de Dios. En el momento dado alguien va a necesitar que tú le hables sobre otros temas, lo vas a hacer. Pero ¿cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que predicaban? Desde el Antiguo, el Nuevo Testamento, fe en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Y qué más? Arrepentimiento. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Arrepiéntanse. ¿Sí? Convertidos, arrepentidos y convertidos. El reino de los cielos se ha acercado. Reconcíliense con el Señor. Reconcíliense con Él. Él pagó su redención. Él es clemente y misericordioso. Él quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Él quiere que goces más adelante, la culminación de este libro. ¿Sí? Él quiere que goces de la vida
eterna. Que cuando tú te mueras, sí, hay esa esperanza. Yo puedo decir, se ha ido a la presencia del Señor. Pero mientras tengamos vida nosotros aquí, en esta tierra, debemos examinarnos si realmente estamos encaminados. Ahora, vuelvo a repetir, Juan no quiere martirizarlos y decir, creo que no eres cristiano. No, Juan quiere que tú tengas la seguridad de que realmente eres salvo, que tienes la vida eterna. ¿Cómo? ¿Sí? Manifestando obediencia al Señor, amor al prójimo, o sea, amor a tus hermanos, amor a Dios, manifestando que estás caminando en la verdad. Pero no estoy haciendo eso, pastor. Dios te está dando la oportunidad de que te digas, caramba, creo que estoy fallando. Por eso Pablo le dice a los corintios, no, examínense si están en la fe, porque parece que actuaran como si no fueran creyentes. Examinaos. ¿Para qué? Para que tú vengas al Señor y digas, Señor, perdóname. ¿Sí? Perdóname, Señor. Pero había estos falsos maestros, estos que se creían la élite espiritual, que para ellos el conocimiento era un medio para llegar a la salvación, que decían, no, yo no peco. Y Juan les va a decir, si alguien dice que no peca, mentiroso es. Y la verdad no está en vosotros. Vamos a pecar, pero tenemos abogado en Cristo Jesús. Pero tienes que cambiar, tienes que cambiar. Amén. Voy a dejarlo ahí como medio de introductivo. Sé que a veces la introducción a veces es más charla, ¿sí? Pero creo yo que ya vamos a entender cuál es el contexto de aquello. Hemos escogido un hermoso libro, para mí es un privilegio aprender de aquello, sí, que al final pueda cumplir los propósitos que tiene el estudiar esta carta. Oremos para terminar. Gracias, bendito Dios, nuevamente doy porque nos permites entrar a un nuevo libro, Señor. Un libro, Señor, que nos muestra, Señor, realmente cuál es el resultado que debe generar en nuestras vidas. Sobre todo la obediencia, Señor, a tu palabra, a tus mandamientos, el amor hacia nuestros hermanos. Bendito Dios, en la verdad en que debemos caminar, bendito Padre. Y también, Señor, que el gozo debe estar presente en nosotros porque hemos entendido que tenemos comunión no solo contigo, Señor Jesucristo, sino con el Padre y con el Espíritu Santo. Gracias, Papito, te agradecemos por este tiempo. Bendecimos las ofrendas, Señor, si así tú has dispuesto que mis hermanos den. Bendice, como dice tu palabra, su obediencia, bendito Dios, tú no eres deudor de nada y pues sé tú quien puedas gratificar, porque así lo establece tu palabra. Gracias, bendito Dios, que esta semana sea una semana de bendición, de tranquilidad, de paz. Te pedimos, Señor, que nos libres de toda tentación, que nos des fortaleza para seguir adelante y bendito Dios, te agradecemos por todas las bendiciones que tenemos. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hijo, hija.